Bien, pues vamos a comenzar nuestro tema de preparación. ¿Ok? Tenemos 2 Shabbatot para prepararnos y poder llegar al tiempo de las citas santas. Déjenme preparar mi grabadora y comenzamos. Bien, vamos a comenzar ahora sí y ya estamos en el primer Shabbat de el ciclo festivo bíblico. Ya entrados, es el día 3 de Aviv y estamos en el primer Shabbat y vamos a hacer lo correspondiente como lo hacemos todos los años, especialmente para los que estén por primera vez o segunda vez y que apenas están saboreando. Déjenme recordarles que la primera vez en las festividades pues es tratar de dimensionar, ¿verdad? La profecía en muy poco tiempo, no se puede digerir. Bien dice la Escritura que es una serie de pasos y que cuando estás acostumbrado a unos traguitos de leche, como los bebés, pues no puedes digerir, ¿verdad? Un buen filete, ¿no? Un buen cordero, ¿no? Un cordero asado. De esta forma es natural. Nosotros nos pasó, créanme que la primera vez estábamos como que, ¿qué es esto? ¿Qué es esta palabra? Y esto, que a ver cómo repítelo, y no lo entendí, y había que empezar a aprender las palabras, las expresiones, ir a través de los textos que aunque uno ya lo ha leído, nunca lo había leído como debía. Y bueno, especialmente pues para los que están por primeras veces, pueda ser una preparación y podamos llegar a esos días y tener bien en mente todo lo que el Eterno, ¿verdad?, nos ha preparado en la Escritura. ¿Ok? Bien, pues entonces vamos a Sefer Shemot o Megillah Shemot. En este caso, pues el libro de nombres. Acuérdense que en hebreo se llama Shemot, nombres. Así comienza, con los nombres de los que descendieron a Mitzrayim, a la tierra de opresión, por cierto. Exodus en latín, de la Vulgata de Jerónimo, pero bueno. Y bueno, le pusieron así porque justamente está hablando de la salida, ¿ok? De la salida del pueblo de Israel. Y lo primero que hay que comenzar es el ciclo festivo, ¿ok? Bueno, vamos a recordar rápidamente lo que hemos estudiado años anteriores. Recuerden que el calendario bíblico está enmarcado por la época primaveral. No es solar, de tal manera que no comienza ni con el solsticio ni con el equinoccio, ¿sí? No es solar. El asunto de la cebada Aviv o madura o en punto de maduración es lo que más bien nos hace identificar el temporal. ¿Ok? Sí es en época primaveral, pero no es solar porque no comienza con ni el solsticio ni el equinoccio. Dice la Escritura que cada mes, en palabras en hebreo, Rosh Hodesh, ¿verdad?, que es cabeza del renuevo, siempre está haciendo alusión a lo que en toda la Escritura, en toda la literatura, en toda la historia e incluso en el Brit Hadashah, llamado así, Nuevo Testamento, aparece como la luna nueva. Siempre ha estado relacionado como la luna nueva. Y bueno, es necesario también que los que están por primera vez entiendan lo que la palabra nos dice, porque sí hay un calendario que el Eterno estableció para los suyos, en donde Él grabó las citas santas y está relacionado todo al Éxodo y a la agricultura, ¿okay?, a las promesas del pasado
de redención y al fruto de la tierra. De esta forma, lo que vamos a ir haciendo es, número uno, entender cómo el Eterno ha establecido esto desde la salida del Éxodo, ¿ok? Desde la salida de Egipto, el Éxodo. Una cosa que necesito yo volverles a recordar, y es que vale la pena, sobre todo por estas fechas, ¿verdad? Que han salido un montón de sectas, pues de corte escenio, y hablando de calendarios de todo tipo y todo un desorden, sobre todo los movimientos mesiánicos. Importante que no nos estamos basando en nada que no sea la Escritura, ¿ok? Aquí no somos enoquianos, ¿ok? No tenemos a ningún profeta fuera de los que fueron llamados profetas, de Moisés hacia acá. Y además porque el Eterno así lo estableció y así estableció el día, ¿ok? De Moisés para acá hasta el Mesías no se habló de nadie más que los que están escritos, ¿ok? Entonces, esto de entrada pues es muy, muy importante. A ver, dejen por favor el chat sobre otras cosas, si no vamos a tener que empezar a bloquear, si no están atentos a lo que se va desarrollando, ¿ok? Estoy iniciando, son 4 clases, nos van a llevar por ahí de 8 horas, hay muchas cosas que decir y ahí se van a ir respondiendo sus respuestas, créanme, y para que no esté el chat ahí, ¿ok? Con cosas que vamos a ver más adelante. Bueno, de esta forma tenemos un calendario agrícola, ¿ok? Voy a añadir nuestro gráfico que hemos usado año tras año, que también lo compartimos ahí con los del combo, con Dani y con Alba, ¿verdad? Ahí está en sus redes sociales, acompañando el audio que se dio. Y importante esto, muy importante esto. El Eterno, cuando saca al pueblo de Israel, le revela, por decirlo así, un código genético en la Torah para poder entender el plan de redención. Hay un parteaguas, por eso hay una división, ¿verdad? En lo que se esperaba y en lo que se profetizaba, ¿sí? Cuando viene el pueblo de Israel a crecer en Misraim, ¿verdad? Y es enviado Moisés para sacarlo de Egipto, se le traza un calendario, ¿sí? Se le especifica un tiempo. Dice Éxodo capítulo 12, verso 2, dice que ese Jodesh, ese renuevo, iba a ser el primero de los Hodashim, de los renuevos, se traduce como mes. Para ustedes, dice, será el primero, Rosh, la cabeza de los Hodashim Hashanah, del año. Esto es muy importante, ¿ok? En toda la historia bíblica, se reconoce que todo lo que ha pasado antes, y háblese todo lo que quieras de todos los antiguos, tiene un final, ¿ok? Por eso les digo que si viene gente y si conocen gente que aquí dice, que quién sabe qué, que verdad, y que su calendario, no nos interesa. ¿Por qué? Porque Yeshua dijo a Moisés y a los Neviim, a los profetas tienen, a ellos óiganlos. Y están hablando de Moisés como el primer profeta, todos hasta Yohanan, Malaquías y Yohanan. Eso es muy importante. Tenemos que establecer primero qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, quién lo debe de hacer, cómo lo debe de hacer, qué significa,
Y finalmente, ¿qué nos enseña, no? La aplicación espiritual para nuestra vida, ¿sí? Entonces, todos los que estamos aquí, yo creo que conocemos todo lo que fue el Éxodo, ¿no? Lo que es el relato de la salida. Ya sabemos que viene Moisés, ya sabemos que está intercediendo, que está hablando a Faraón, ya sabemos que endurece su corazón, etcétera, y empiezan plagas, empiezan juicios, y llega el momento de la salida, ¿sí? Nosotros nos vamos a enmarcar en eso, el momento de la salida, las señales y lo que se está ordenado ahí. Lo primero que quiero decirles es que a partir de Moisés se va a marcar un ciclo, ¿sí?, de eventos que están relacionados a la agricultura, ¿sí? Y por eso está fechado, está calculado en épocas primaverales, ¿sí? Aunque se está hablando del renuevo, como ya lo vimos, ¿verdad?, en el Salmo y en Génesis, que el Eterno estableció las lumbreras para los días y para los meses, y la lumbrera menor, dice el Salmo que leímos también, ¿verdad? La lumbrera menor, ¿para qué? Dice para las Moedim o Moadim. Si ustedes recuerdan que estudiamos ya con tiempo este asunto, pues recordarán que en el Salmo, por ejemplo, 104, 19, dice que él hizo Yareach, vean, Yareach, la luna, Hayareach, a la luna. Bueno, la traducción es luna, en hebreo es Yareach. Acuérdense que para la luna, las designaciones en el hebreo es Yareach, es el nombre del astro, Yareach. Levaná, se le conoce como Levaná también cuando está, ¿verdad?, iluminada. El Levaná viene de Laván, que es blanco. Levaná es color blanco, es como decir la blanca, ¿verdad? Entonces, Yareach y Levaná. En el texto de Salmo 104, 19, dice que él hizo Yareach, la luna, para las Moadim o Moedim, ¿sí? Y obviamente pues nos estamos basando en esto. Además de en Bereshit, que habla también que puso la lumbrera menor para las citas santas, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Hacemos lo que dice la Escritura, ¿sí? Los meses comienzan con la lumbrera menor y en este caso, el Eterno también fija una fecha para que esa lumbrera menor, que es vista por testigos, dé inicio al año. ¿En qué temporada? En la temporada de la primavera, cuando la cebada ya estaba a punto de madurar. Aviv se le conoce como el momento de la maduración, ¿ok? El momento en que empieza el proceso ya de maduración. Escúcheme bien, es muy importante esto, ¿ok? Por ahí alguien puso un comentario ya adelantado, pero bueno, vamos a adelantarnos por el tema. Estos granos se dan de forma muy natural, ¿sí? No crean que necesariamente estaban hablando de algo cosechado. Esos granos en el oriente se dan de forma muy natural hasta la fecha, ¿sí? De hecho, hasta la fecha, por ejemplo, algunos grupos que están corroborando que cada año comience en tiempo y forma, salen a los campos, ¿sí? Salen a los campos, como esa imagen que ven ustedes ahí de fondo, ¿verdad? A veces crecen así entre los arbustos, entre la rama, entre la cizaña crecen. De hecho, fácil como que salen al campo y empiezan a ver la cebada que está creciendo, ¿ok? Otra cosa es cuando viene la sementera, ¿sí? Cuando siembran. Aquí les voy a poner, por cierto, este gráfico. Este gráfico nos ayuda a entender el proceso, ¿ok? Dicen por acá entonces primavera y la lumbrera. Sí, la lumbrera, ahí les va. La lumbrera menor de el tiempo primaveral, cuando ya la cebada ya está madura, en su época de madurez. Ese Rosh Hodesh
da inicio al calendario bíblico. ¿Por qué? Porque interesantemente, yo no sé ustedes, yo cuando estuve niño, que mi papá y mi abuela sobre todo nos hablaba, ¿verdad?, de la siembra y la cosecha. Algunos de ustedes lo han de saber, o algunos de ustedes han de saber más que yo. Incluso algunas abuelitas lo saben, cuando iban a sembrar sus plantitas, ¿verdad? Sabían que la luna también determina, podríamos decir, un beneficio a ciertas semillas, ¿sí? Es decir, en el calendario lunar, incluso la pesca, ¿verdad? Incluso hasta el embarazo, incluso hasta la concepción. Déjenme decirles, ¿verdad?, que incluso hasta la regla, ¿sí? Las mujeres lo saben, o no sé si lo saben, mi esposa lo ha hablado. La regla a veces difiere un poquito, ¿verdad?, cuando está la conjunción, o cuando está el crecimiento, cuando está la luna llena, también el embarazo, el parto. De veras, es algo bien interesante. Y en las plantas también. Por eso el Eterno está marcando. ¿Por qué? Porque afecta a la tierra, ¿sí? Una pregunta es, a ver, ¿y por qué la luna? ¿Por qué no se basa en el sol, en los equinoccios, como otros, por ejemplo, el calendario romano, ¿no?, que está basado en el sol, ¿verdad? Los equinoccios, ya saben, Navidad, Año Nuevo, todas estas cosas. Y además el día está calculado por el sol también, porque a la medianoche, a la mitad, ahí comienza para ellos su día, ¿verdad? Entonces, miren qué interesante. Qué interesante. Lo que ocurre aquí es de que la luna afecta la tierra. ¿Sí o no? La luna afecta el producto de la tierra. Qué interesante, porque el calendario bíblico está marcado con el producto de la tierra. El grano, cuando cae, cuando brota, cuando crecen las plantas, todo. Afecta hasta el mar, la marea. Todos sabemos que la marea, ¿verdad? Y todos los seres marinos. Yo he visto esos documentales. A mí me fascina cuando la ciencia empieza a descubrir las maravillas del Eterno. Que le llaman ciencia, ¿verdad? Le llaman investigación, y ya saben, se ponen la corbata y dicen, a nosotros descubrimos que pasa esto. La marea alta y la marea baja es un momento de producción, de vegetación, de alimento para otros. Hay unas zonas, ¿verdad?, remotas. Yo me acuerdo, un día vimos un documental en donde unos monos se acercan al mar, y cuando baja la marea es un festín, porque se comen las almejas y todo eso, ¿verdad?, que queda ahí, y comen como si fuera, ¿verdad?, fiesta. Todas estas cosas, qué interesante. La lumbrera menor está afectando la tierra y las aguas. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Eterno? Que va a afectar directamente sobre los granos, sobre las hierbas, sobre las plantas, sobre el trigo y sobre la cebada. Dice aquí también afecta el crecimiento del cabello, por ejemplo, ¿no? Eso lo han de saber ellos, ¿verdad? Hay que saber cuándo cortarse el pelo y cuándo no, cuándo te crece más rápido porque te cortaste tal día. Afecta, o sea, directamente tiene una implicación por cuestiones que el Creador ha puesto. Vean, cortarse el pelo en luna llena, dice, o del hombre lobo. Bueno, el hombre lobo ya tiene otra cosa, ¿no? Bueno, a lo que voy es esto. Vean este gráfico, ¿ok? Quiero por favor que dejen el chat un poquito para que no se distraigan. Vean el gráfico. Afecta directamente la tierra, el producto de la tierra, las semillas, ¿verdad?, los granos, la hierba, los árboles, la lluvia. Y es que el Mesías todo el tiempo habló, ¿verdad?, de buena tierra, tierra mala, las aves del cielo, la buena semilla, el sembrador, los segadores, el fin de la edad. Todo esto es lo que el Eterno primero nos quiere decodificar en el plan de redención. O sea, no es una cosa que sea caprichosa de que hay, que la luna y que por qué, que la cebada. No, el Eterno lo quiso así.
Si alguien quiere basarse en Enoch o en otras cosas y ver el sol y estarlo viendo a ver cuando sale, ya es su problema, ¿no? Pero a Moisés y los profetas tienen, dijo el Mesías. Entonces tenemos aquí número uno, un elemento para todos los que estén por primera vez o tengan sus dudas o quieran saber qué se está haciendo, incluso si hay por ahí nuevos, ¿verdad? Con esto de la cuarentena y que andan buscando estudiar y todo eso. Bienvenidos y escuchen lo que el Creador nos ha entregado en este ciclo. Porque todo lo que conocen en la religión, que está lamentablemente tergiversado, tiene un origen y tiene una sombra profética, tiene una enseñanza para nuestra vida, tiene un sentido espiritual, una enseñanza para los creyentes, etc. Y también nos va a dejar ver, ¿verdad?, si estamos en el lugar correcto. Si estamos en el lugar correcto. Es decir, celebrándole a Él, pues no estoy hablando de que esté aquí con nosotros, no, simplemente de que estemos delante del Todopoderoso en el servicio a Él, donde quiera que estemos, porque aquí no se trata del lugar, no estamos en templos, estamos en nuestros hogares. Bueno, este ciclo festivo significa la edad del Mesías, que es un año o un ciclo festivo, porque no es necesariamente todo el año. Es muy interesante, y lo hemos hablado antes, que aquí ustedes, donde ven ustedes aquí los bueyes que están arando la tierra, están preparando la tierra, vean, para la siembra, la sementera. No sé si ustedes lo ven, ahí donde están los toros, ¿verdad? Van jalando el arado y va trabajando este hombre la tierra. Es muy curioso porque esta parte debería realmente estar antes de la siembra y la cosecha. Quiero recordar algo que hemos dicho antes, ¿sí? ¿Por qué esto está hasta acá? Bueno, ¿por qué? Porque se tuvo que preparar la tierra antes. Es decir, cuando comienza el Éxodo y comienza la revelación del plan de redención, ya va a hablar del plan de redención a partir del Redentor cuando viene, Pesaj. Ustedes ven acá hasta la izquierda el primer hombre. Bueno, voy a poner aquí ¿dónde está? Voy a poner aquí, espérame tantito, voy a poner ¿cómo se llama esto? Vamos a poner el lápiz. ¿Dónde está el lápiz? Aquí está. Órales. Ahí está. Vean esto. Ven esta persona que está aquí. Aquí voy a poner unas líneas, ¿verdad? Azules. Ahí está. Este es la primicia de la cebada. El reshit, o lo primero de todos los frutos. Y aquí es donde aparece el Mesías. Aquí está, por supuesto, Pesaj. Aquí está Matzot. Y aquí está Bikurim. Ya iremos más adelante sobre estas citas santas. Pero lo más curioso es de que aquí ya están cosechando. O sea, ya pasó el periodo de preparar la tierra y sembrarla. ¿Esto dónde está? Acá, donde están los toros. Vean, voy a poner aquí otra flecha, ¿verdad? Aquí donde están los toros. Hemos hablado antes que aquí obviamente pues está un misterio, ¿no? Porque lo más curioso es de que, si ustedes cuentan, aquí está el mes 2, miren, 2, 4, 6, aquí está el mes 7. Aquí se acaba el ciclo festivo. ¿Ok? Estoy poniendo aquí otra flecha más. Aquí está Yom Teruah, Yom HaKippurim y Sukkot. Y la cosecha de los árboles. Y la pregunta es, ¿y todo lo demás? De hecho, dice la Escritura que aquí se acaba el año. Y no es que se acabe, realmente tiene que pasar todo el ciclo. Pero hay una parte en donde dice hasta el final del año. Hasta el final del año, en la época de la cosecha de los frutos. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que quiero decir es de que tenemos que ir destapando capa por capa para llegar hasta el centro. Antes de esto hubo un tiempo de preparación, que se preparó la tierra. Aquí está el hombre, vean que está agarrando al arado y van los bueyes jalando, ¿verdad? ¿Cuándo se preparó la tierra? ¿Cuándo se estuvo preparado? Ustedes saben que hubo un reseteo, finalmente el Creador hizo un reseteo, hablando de reseteos, ¿verdad?
Después de Noé viene un tiempo donde la humanidad otra vez viene a crecer, murieron toda aquella generación y empieza el Creador a enviar a todas las almas también por toda la tierra y viene Abraham. En la época de Abraham comienza una preparación de la tierra, porque se les empieza a dar señas sobre el Mesías. El Hijo amado, ¿se acuerdan? Abraham representando al Padre, Isaac representando al Hijo. Mi Hijo amado, en el cual tienes contentamiento, entrégalo, sube al monte, ¿verdad? Con la madera, el sacrificio. Ya saben todo lo que iba, todo eso es preparar la tierra. Preparar, preparar, preparar. Y se empieza a sembrar posteriormente ya cuando Israel ya viene a ser un pueblo. Y se empieza a sembrar la semilla. Aquí está el sembrador. Esa es una alusión anterior, ¿ok? Proféticamente hablando. Porque lo más curioso es de que cuando el Eterno los saca de Egipto, a ellos les da el inicio del año acá, en épocas primaverales. Pero acá, voy a quitar todo esto y voy a hacer uno nuevo. Pero acá, ¿qué es lo que ocurre acá? Que aquí, voy a volver a poner aquí otra línea, azul, eso. Que aquí ya la tierra empieza a traer sus frutos. Qué curioso, porque esto se vuelve a repetir. En la edad acercada al Mesías se vuelve a repetir. Es decir, una edad es desde Abraham hasta el Mesías. Se preparó la tierra y se cegó. Pero después vuelve a reiniciar. Se prepara la tierra otra vez del regreso del exilio. Y se reinicia otra vez con la venida del Mesías. Y justo aquí, otra vez, ya está la tierra con frutos. Frutos buenos y a punto de cosechar. Es como se lee en la Torah, dice derecha a izquierda. No necesariamente, pero más bien acá lo que está en la parte derecha, sí, es lo que le anticipaba. Pero cuando se da el calendario, ya se le dio media vuelta. Y aquí es donde se empieza a revelar el tiempo que el Eterno quiere tomar para la humanidad, que es también la edad del Mesías. Bueno, este gráfico es, cualquiera lo puede entender y lo hace, y verdad, todo el procedimiento, pero aquí está hablando de lo que el Eterno nos quería enseñar desde un principio. Entonces, bueno, importante es saber cómo el Creador nos posiciona en tal fecha. Que por cierto, ustedes saben que los judíos tradicionalmente le llaman Rosh Hashanah a Yom Teruah. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué ellos comienzan acá, en el mes séptimo, su año? ¿Se dan cuenta que lo tienen invertido? O sea, están tratando de colocar, y de hecho por eso le llaman Tishri. Ustedes saben que Tishri es un nombre caldeo que le pusieron ellos a ese mes, ¿verdad? Porque en la raíz viene Rosh, de cabeza, pero no es la cabeza. Sino, ¿por qué? Y sobre todo, ¿por qué? Porque quieren negar al Mesías, quieren negar a Reshit, y Reshit está acá en la cebada, aquí está el Mesías, este es Reshit, y ellos dicen, no, ese no es Reshit, Reshit está acá. Y aunque ellos aceptan, sí, está bien, el calendario religioso comienza acá, pero ellos le dan más énfasis al calendario civil, que le llaman. Y entonces en el mes 7 ellos ponen el Reshit. Por eso se llama Tishri. Y tú dices, espérame, aquí ya hay plan con maña. Estos están otra vez negando al Mesías acá y ponen Rosh Hashanah acá. Tacha, error, anti-Mesías. ¿Y qué es lo que el Eterno dice? No, este fue mi inicio, pero mi inicio con el Mesías en el plan de redención está acá, con la cebada. Entonces, bueno, esto es importante. Número uno, para saber, a ver, ¿qué vamos a hacer y por qué lo hacemos? Vamos a hacer lo que dice Éxodo 12, y lo hacemos porque es un mandamiento y nos está hablando de todo el plan de redención. Bueno, Rosh Hashanah pone acá, cabeza de año, Mesí, eso el judaísmo, ¿verdad?
Ponen por acá, Yohanan preparó el camino para nuestro Mesías. Por ejemplo, Yohanan era como... Y es que ya estaba cerca, ya más bien, esa era otra alusión, ¿verdad? A que estaba más bien todo el terreno dando malos frutos, ¿verdad? Y el Mesías viene justamente a mostrarse como el Reshit, ¿verdad? Que es el primero, la primicia. Bien, entonces, una vez que ya entendemos un poquito esto, hay que tenerlo bien en la mente. Lo primero que hay que hacer es, ¿qué es lo que entonces el Eterno nos quiso decir con esto? Tanto que le pone principio al año, y aunque en Sukkot es todavía el mes séptimo, le dice, y al final del año, como si fuera el final, pero pues el año todavía transcurre hasta las lluvias tempranas, bueno, hasta las lluvias tardías. Bueno, lo interesante es de que tiene un plan que tiene que ver con su venida como Cordero y su regreso finalmente como Redentor y las moradas celestiales, que ya llegaremos a Sukkot también, que tiene que ver con las moradas celestiales. Bueno, dicen por acá, fonéticamente Tishri es Reshit invertido. Bueno, algo parecido. Bueno, es que Tishri es aramaico y trae la raíz de Rosh. Pregunta Iván Delgado, Reshit viene la palabra Bereshit. Sí, de hecho Bereshit es con el primero, o con la cabeza, o con el principal. Reshit es eso. Rosh es la raíz. Rosh es la raíz, cabeza, primero, principal. La Tav es una, ¿cómo se dice? Está conjugado. La Tav siempre lleva la conjugación para hablar de. Reshit, primero de. Como en el principio, Bereshit bara. Con el primero creó. Está conjugado. Bien, entonces aquí tenemos algo muy interesante. El Eterno nos está diciendo con la lumbrera menor que por cierto también, ¿verdad? Habla mucho de Israel, de la luz. El movimiento está hablando de renovar, renovación, pacto renovado, Brit Hadashah, pacto Hadash. Hadash, la raíz viene de renuevo, hacer nuevo, reafirmar, restaurar. Entonces, todo realmente está conectado. Imagínense nada más. Brit Hadashah, que es pacto renovado, ¿verdad? Tiene que ver con Hadash, nuevo, renovación, el pacto renovado, o sea, vuelve a iluminarse, vuelve a crecer. De veras, es muchísimo, ¿no? Dicen por acá en mi Biblia, Bereshit significa en el principio. En todas las Biblias te van a traducir, obviamente, en el principio creó Elohim. Si lo ves en hebreo, estás viendo ya el Mesías desde ahí. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Con la cabeza o con el principal creó Elohim los cielos y la tierra. Y se entiende en la carta a los hebreos cuando dice que por medio de él hizo todas las cosas, lo visible y lo invisible. Bueno, entonces, ahora, obviamente es la forma profunda de ver el texto, ¿ok? Ustedes van a leer el texto desde las traducciones y van a leer la lectura, podríamos decir, directa al lector. En el principio creó el Todopoderoso, los cielos y la tierra. Ya, él creó todo. Pero desde la profundidad del Shores vas a entender la fuente original, ¿no? Con la cabeza hizo de la nada el Todopoderoso o el que posee todas las fuerzas. Shamaim ve'haaretz. Lo superior, lo sublime, porque Shamaim no es cielos realmente, ¿verdad? Shamaim es lo sublime y lo terrenal. ¿Se dan cuenta? Lo sublime y lo terrenal. Lo que dice la carta a los hebreos, lo invisible y lo visible. ¿Se dan cuenta? Bueno,
No estamos en tema de Bereshit, ¿verdad? Ni decodificando ahorita el Bereshit, pero bueno, nada más para decirles que ahí es donde el Creador nos empieza a mencionar todo esto. Bueno, vamos a lo que sigue. Entonces tenemos este gráfico que hemos usado antes y que nos va a ir llevando otra vez como hemos estudiado antes. Voy a irme al Isort y entonces en el verso 2 dice que habían ocurrido ya las plagas, había pasado la plaga del granizo, dice que había destruido, dice la cebada, porque ya estaba Aviv, ya estaba en su proceso de maduración. Estaba en el momento en donde ya están los pequeños granos, ¿verdad? Tiernos hacia la maduración, en el momento que ya se podían comer incluso así directamente, ¿no? O tostarlos o comerlos así directamente. Aviv está representando el momento de la cebada ya crecida, en el punto que empieza su proceso de madurez. Y lo que dice la Escritura, obviamente como decían los antiguos, ¿qué es lo que hace el Creador? Usa la lumbrera menor, que también dice afecta a los cereales, afecta a las semillas, afecta a los granos, afecta a la tierra, afecta a la marea, afecta el embarazo, afecta el periodo de la mujer, el parto, afecta todo esto. Y está intrínsecamente relacionado la luz, el renuevo, Hadash, la luminaria, Israel, que necesita luz, que crece, que mengua, que está en un periodo de tinieblas y luego viene otra vez la luz vino al mundo. ¿Me entienden? Que alumbra entre las tinieblas, que el Todopoderoso, como dice también, habita, ¿verdad?, en medio de oscuridad. Son expresiones que aparecen en la Torah, pero a veces las leemos por encima y pues las leemos y ya leí esto, pero hay muchas cosas muy profundas en todo el texto. El Creador entonces fija este periodo, ¿ok? ¿Por qué comenzamos el año bíblico aquí? La respuesta es simple. El Creador lo puso ahí y tiene toda esta relevancia y tiene todo este mensaje. ¿Sí? Ustedes saben, ¿verdad?, que el mundo occidental, y también se le unió el mundo oriental hoy día, recientemente, a partir de Gregorio, instauraron un año en enero. Primero, ya saben que enero viene de Jano, de ahí viene Januari. Bueno, Jano, el dios pagano, romano, de los principios y los finales, era adorado en Roma, así que viene Gregorio Papa en el siglo XVI y él dice, aquí va a ser el año nuevo, y por eso el mundo secular general, pagano, pues finalmente, y lo siento por los que se dice que sean muy bíblicos y que la Biblia y que están ahí, ¿verdad?, en el culto de año nuevo, lamentablemente es la ignorancia, lamentablemente es la letra que los mata. No hay ruaj en esa letra, sino pura letra. Y bueno, los que no sabían esto, los que van a saber del año nuevo, festivo bíblico, del ciclo, sepan qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Ni tampoco es porque algunos digan, no, pero eso ya es del pasado, eso ya no es eso. No es del pasado este calendario del Creador, ni tampoco es del presente el calendario gregoriano. Sí, porque déjenme decirles, para los que tienen duda, nadie de los apóstoles, nadie de los que en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto siglo, nadie de los de hasta el siglo XV guardaban ningún calendario gregoriano como el de ahora. Hasta que vino Gregorio lo impuso. De hecho, muchos cristianos del siglo XVI no lo quisieron aceptar, pero se los impusieron y se estableció hasta que hoy día cualquiera dice, pues sí, año nuevo en enero, ¿no? Pero es cuando la cristiandad posicionó a Jano como el Dios a dividir los tiempos, y cuando dicen feliz año nuevo, ¿verdad?, están diciendo que Jano te dé un buen principio y un buen final. Por eso no guardamos esos días. Los que lleguen a escuchar esto y digan, oyes, bueno, investiguen, hay mucha información hoy día, ¿verdad?, en internet. Pero a lo que voy es, cualquiera que es creyente, cualquiera que cree en la Biblia, cualquiera que cree en el Mesías,
y sus emisarios, ellos respetaron el tiempo del Creador y además porque no solamente como mandamiento o como un servicio, sino porque es el código genético, podríamos decirlo, de la redención del Mesías. Su venida, su obra y su regreso. Éxodo 12:2, entonces, este mes será el principio de los renuevos para ustedes. Será este el primero de los meses del año. ¿Ok? Que por cierto también en la Torá, escúcheme bien, no se habla cuántos meses. Ustedes saben que se ha hecho un cálculo, ¿verdad? Para establecer siempre el principio de los meses. Y es que aquí en la Torá no se habla de un número exacto necesariamente, ¿no? Sino que fueron divididos, pero importante es esto, siempre, no importando cuántos meses, porque no lo dice con exactitud, aunque hay algunos textos que hacen alusión, ¿verdad?, a meses, porque era una regla como general, pero en la Torá no te va a decir más que la señal de la tierra, cuando ya la cebada esté Aviv, y la señal de la lumbrera menor, una vez que ya esté Aviv, cuando sea nueva. ¿Qué les parece? Fíjense, Iván López dice, antes el año comenzaba en marzo. De hecho, más o menos traían el conteo del principio. De hecho, se traía el conteo del principio, marzo, que es entre marzo y entre marzo más bien que comienza el año festivo bíblico. ¿Por qué lo cambiaron? Porque ya sabemos, ya hemos estudiado en la profecía la apostasía que iba a cambiar los tiempos y la ley. O sea, las festividades y la Torá. Bueno, y es por eso, ¿verdad? Dicen por acá, en la Torá no existe ni el 12, ni el 13, ni el 11. O sea, solamente, otra vez vuelvo a repetir, en la Torá solamente se ubica el principio del ciclo festivo, desde Pesaj, y te lleva hasta Sukkot, y te dice se acabó el año. Yo no sé si alguien puede ayudarme a buscar ese texto en donde dice al final del año, en la época de la cosecha. Déjenme ver si lo podemos localizar. Déjenme ver si lo puedo localizar. Hay un texto. ¿Dónde está? Bueno, a ver si alguien me ayuda. Ya lo hemos estudiado antes, no lo tengo ahorita en la memoria mía, pero hay un texto donde dice, cuando habla de Sukkot, dice en la época que coseches tus frutos, dice en el cierre del año. No sé si alguien puede recordar ese texto, o no sé si lo podemos conseguir a lo mejor en otra versión. Pero a ver si alguien lo puede añadir. Pero lo que voy es esto. La realidad es de que en la Biblia no se habla de un fin de año como 11, como 12 o como 13. Realmente cuando habla del principio y del fin, está hablando del todo el ciclo festivo. Aunque llega Sukkot y llegas al mes 7 y todavía falta tiempo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que el Creador siempre les va a llevar o nos va a llevar al puro inicio, cómo comienza y cómo se desenlaza en Sukkot. Y de ahí en adelante lo que hicieron los antiguos es simplemente seccionarlos, ¿verdad? Cuándo son 12 y cuándo son 13. Pero ¿para qué? Para que te lleves siempre a la época primaveral y a la cebada. Ahí está, gracias Enrique. Vean, Éxodo 34:22, ese es. También celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, los primeros frutos de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha al final del año, por ejemplo. Vean, la fiesta de la cosecha en Éxodo 34:22. Nada más vamos a ponerlo aquí, Éxodo 34:22. Vean, está hablando de las fiestas peregrinas, de las 3 citas peregrinas, la fiesta de las semanas, 3 veces al año comparecerá todo varón.
Ajá, y de ahí nos vamos al 34:22, la fiesta de la cosecha. Al terminar el año, vean, 3 veces al año comparecerá todo varón. Y ahí está. Éxodo 23:16 también dicen por aquí. No estoy seguro, a ver, vamos a ver. 23:16. También observará la solemnidad de la siega, de los primeros frutos de tus labores, aquellos que hubieran sembrado en el campo, solemnidad de la cosecha final. Vean, final del año, cuando hayas cosechado el producto de las labores del campo. Ahí está otro texto, gracias. 23:16. Y la pregunta es, a ver, ¿cómo? ¿En Sukkot se acaba el año? No, todavía le falta. Hasta el otro Aviv le faltan meses. Qué interesante, porque el Eterno, aunque es un ciclo anual, Él establece como un servicio anual en sus tiempos de convocación. ¿Por qué? Otra vez, porque los otros meses, los otros temporales, quedaron como una preparación de esto. Nada más que están ubicados ya en segundo plano estos primeros 7 meses. Que la verdad es lo único que le interesa al Creador, que nosotros en realidad tengamos presente. Esa es la realidad. Eso ya lo hemos dicho antes. Bueno, aquí qué bueno que hicieron la pregunta, lo añadimos o lo volvemos a mencionar. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy día hay muchas controversias, ¿no? Están, por ejemplo, los del calendario enoquiano, que ahí siempre son 365 días exactos, como el calendario solar egipcio, y solamente hacen una distribución cada 3 meses de una interpolación de día, pero se mueven, y luego el Shabbat cambia, y es un relajísimo. O los de la luna oscura, que hay un desfase, que no hay señal. Entonces, esto me gusta repetirlo para que los que sean por primera vez o no hayan todavía captado esto que hemos estudiado antes, sepan que el Creador, ¿verdad?, está dándonos estas señales y estos momentos porque están relacionados a las citas santas y el plan de redención. ¿Sí? No se trata de pelear con esa gente y tratar de explicar por qué no, porque ellos no les importa eso, ellos nada más les importan sus doctrinas que aprenden de sus rollos esenios y sus debates. Pero cuando vamos a la Escritura es más allá que simplemente demostrar, ¿sí? Es saber cómo el Creador está haciendo alusión en el texto a la tierra, la lumbrera menor, el renuevo, la luz brillante, Levaná, Labán, que es blancura, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, dice por acá Liz Liscano, mis abuelas miraban las fases de la luna para sembrar y para cortar el cabello. Yo no sé ustedes, yo me acuerdo cuando era niño que que mi papá compraba o que íbamos a casa de mis abuelos también, y tenían el calendario, ya saben, bien catolicote, con todo el santoral, todos los santos ahí, ¿verdad?, en todos los días. Pero me llamaba mucho la atención que ahí estaba siempre impreso la luna nueva, la luna llena. Yo no sé quién llegó a ver esos calendarios, estoy hablando de los años 80, 90 todavía los había. No sé si para el año 2000, pero ya después ya los cambiaron, ya nada más. De hecho, hoy día ya lo movieron. Hoy día ya movieron y pusieron el lunes como el día primero. Ustedes cuando ven el calendario que yo hago, ¿verdad? Yo estoy desfasando los días para que la semana comience con domingo y termine con Shabbat. Pero la mayoría hoy día, todos los calendarios, casi todos, te están poniendo que comienza la semana en lunes. ¿Por qué? Otra vez, porque es parte del sistema. Pero antes yo me acuerdo que había estos calendarios que vendían, que les ibas quitando la hojita o eran así de 3 en 3 o de 4 en 4 y tenían las lunitas, ¿verdad? Luna nueva, creciente, menguante, llena, todo esto. Los que, bueno, obviamente los que somos por ahí de los 60, 70, todavía 80, pues los conocemos, ¿verdad? Lo siento por los millennials y los centennials, ellos ya no conocieron esto. Como dicen por ahí, ¿verdad? Los que saben la relación entre un cassette de estos, ¿verdad? De música y un lapicero,
saben de lo que estoy hablando. Bueno, dice por acá mis abuelitas también viendo el sol y sabían qué hora era. Era parte de lo cultural, ¿no? En calendarios grandes también traían todas las fases de la luna, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la verdad tenían un pasado finalmente de usos y costumbres en donde la luna importaba. ¿Por qué importaba? Pues importaba por la siembra y la cosecha. Y yo no dudo, escúcheme bien, yo no dudo que por ahí había un diseñador o un impresor judío que dijo, ¿y qué les parece si ponemos las lunas, no? ¿Por qué? Porque pues ellos saben también que era parte de lo que todo el pueblo ocupaba, ¿no? Y hablando del judaísmo, no creyente, pero en Yeshua, pero finalmente les interesaba ese asunto de la luna nueva, ¿no? Bueno, ya estamos recordando, ¿verdad? Algunas décadas atrás, algunas pocas décadas atrás. Bueno, todo esto solamente para entender que lo que el Creador estableció a partir de Moisés, y aquí ya no hay vuelta de hoja. Si te salen que el calendario de No, que el calendario de Panfilito, que el calendario, ¿verdad?, de etcétera, I'm sorry, como dicen, ¿verdad? A Moisés y los profetas tienen. Desde Moisés para acá se estableció un tiempo y se establecieron misterios. Y bueno, mi esposa dice que sí los conoció. Bueno, es que mi esposa ya es por acá de los millennials, ¿verdad? Pero dice, sí los conocí. Bueno, sí los conoció por su abuelita también. Y el cassette, ¿verdad? También saben, los que saben la relación que hay entre el cassette y la pluma, ¿no? Y el lapicero, ¿verdad? Los que saben eso saben también del calendario. Hay quienes no conocieron, de veras, hay quienes no conocieron ni el Discman. Alguien conoció, bueno, el Discman ya fue muy nuevo, pero hay quienes ya ni el Discman conoció. Ya la gran mayoría hoy día de los jóvenes va todo MP3, el MP3. Bueno, ahí estamos hasta recordando, ¿verdad? Solo 4 décadas atrás regresamos, sí, bueno, ahí los que somos del cuarto piso rumbo al quinto, pues ya sabemos a lo que hablamos, ¿no? Bueno, vean todas esas cosas. ¿Se dan cuenta cómo tan rápido cambia el tiempo? ¿Se dan cuenta cómo gira rápidamente? Imagínense si estamos hablando de siglos y donde hay la pluma mentirosa del religioso que cambió la Torá en teología. Entonces, lo que estoy diciendo es que volver a la Escritura con atención, viendo todos estos ejemplos, viendo toda esa sabiduría, entonces podemos entender el plan de redención mucho mejor. Y no solo eso, sino que también podemos ver en dónde estamos parados nosotros. Podemos ver si esa buena semilla cayó en esta buena tierra. Si estamos dando buenos frutos de obediencia, ¿verdad? Si estamos siendo tomados para el proceso de una buena matzá, ¿sí? De una buena harina, de una buena masa sin leudar. Porque al final los granos tienen que ser seleccionados, ¿ve? El buen grano a los graneros del Padre. Todo eso finalmente nos enseña. ¿Por qué? Porque, como yo mencioné ahí con Dani y con Alba, ¿verdad? Algo que he mencionado antes, y los que han viajado, que salen a carretera, van viendo los campos y campos y campos. Pero cierto o no cierto que tú vas kilómetros y kilómetros y ves mucha vegetación. Pero la gran mayoría es hierba del campo que sale y muere y nunca da frutos, ¿verdad? Si acaso flor, si acaso... O hay unos frutitos que pues no te sirven más que para los insectos o para las aves. Pero la gran mayoría son hierba. Hasta árboles, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando viajábamos por las carreteras de Guerrero a la Ciudad de México, ¿verdad? Mucho huizache. El huizache no te da nada, es nada más para los chivitos, ¿verdad? Encantados de comer el huizache. Pero todos esos arbustos, todas esas ramas, no dan nada. El punto es de que así está la humanidad. La gran mayoría de los miles y millones que han vivido y viven, pues son como hierba que sale del campo y nunca dan fruto.
Pero entre toda esta tierra, si hay buena tierra en donde ha caído la buena semilla del buen sembrador, y eso va a demostrar justamente estas citas santas también en dónde estamos posicionados. Si somos un buen trigo, una buena cebada, un buen trigo que da buenos frutos, buenos granos. Porque es tan sencillo y no por presunción, pero si ustedes conocen la palabra, los conocen el mandamiento y lo aplican y lo viven, yo pienso que pueden diferenciarse de cualquier persona que afuera lo único que ven pues es cizaña, ¿no? Es maldad, es maleza, como dicen por acá, mucha maleza. Bueno, entonces ya tenemos el primer antecedente, y el primer antecedente pues es el ciclo festivo que el Eterno nos ha dado. Sabiendo eso, y bueno, voy a volver a leer, este renuevo es para ustedes. Ahora, algo que hemos dicho antes, escúcheme bien, y lo voy a hacer claramente y detenidamente. Los que están aquí en vivo, hay más de 300 ya, los que lleguen a escuchar la grabación en algún momento, los que lleguen a enterarse, tenemos que recordar algo. Hay un mundo repleto de gente, y en la época de la salida del pueblo de Israel había un mundo repleto de gente. Sí, todo Egipto era un conglomerado de gente de todas las naciones. Pero también había cananeos, había sirios, había caldeos, sí, porque ya existían lo que había quedado de los sumerios y acadios y otros. Había cualquier cantidad de pueblos orientales. Escúcheme bien, pero lo que se le dio al pueblo de Israel era solamente para el pueblo de Israel, porque el resto de las naciones habían decidido por los ídolos y por los astros y por el sol, ¿verdad? Y por el zodiaco. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ahí les va, otra vez, lo hemos dicho antes. Hermanos, en la fe, solamente del cuerpo del Mesías. Esto nada más es para aquel que viene a ser injertado a través del Mesías a su cuerpo, que es el pueblo de Israel. No estoy hablando de judíos, ni de cosas extrañas, ni de etnias o de apellidos, no. Estoy hablando de todos los añadidos al cuerpo del Mesías, cuya cabeza es Yeshua el Mesías. Para todos nosotros es. Olvídense si quieres persuadir al vecino, olvídate si quieres persuadir incluso al cristiano. A veces el cristiano, como dice el Eterno en Deuteronomio, dice: a las naciones les he dado todos los astros y los ídolos del mundo. Allá están. Pero al que es de él, le has dado esto. ¿Ok? ¿Para qué? Para que no se afanen por convencer a nadie. El que tiene oídos para oír va a escuchar. El que tiene hambre va a comer y va a beber y lo va a hacer. ¿Ok? Lamentablemente podemos hablar de este mensaje y algunos lo van a criticar. No va a faltar el clásico, ¿verdad? Teólogo desde Constantino. Esa ya es la ley, ese es del pasado, no es para nosotros, es para los judíos. Ya sabemos, no le puedes dar el alimento, ¿verdad? Pues como dice Yeshua, ¿verdad? No le puedes dar perlas a los cerdos porque los van a pisotear. Bueno, entonces, número 1, esto es para aquel que obedece al Todopoderoso, ama su palabra, obedece y quiere que le sean revelados los misterios. Bueno, de esta forma, pone aquí Armaro, por ejemplo, un texto para los que hablan de los 12, otra vez les vuelvo a repetir, era una expresión generalizada, porque tampoco podían decir para los 13, ni a los 11, sino que era generalizado. Al final de cuentas, otra vez, pues tenían que empezar siempre desde Aviv. Dicen por acá, para los que sigan las pisadas del Mesías, así es, obedeciendo los mandamientos del Padre, bueno, como ya lo sabemos, ¿no?
Y bueno, y al final, y no es porque queramos sentirnos diferentes o... No, 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 miren, otra vez, la gente a veces no entiende, pero lo que queremos todos nosotros, y yo creo que coincidimos, es la masa sin leudar, la palabra sin palabra de hombre, ¿sí? Lo que solamente es. Y esto solamente lo vamos a encontrar en la Escritura, bajo la revelación del Mesías y el entendimiento de los emisarios, y obviamente pues todos estos elementos que nos enseñan qué es lo que significa, y finalmente otra vez, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y obviamente todo esto, escúcheme bien, todo esto no es para dejarlo por un lado, no es para guardarlo o tirarlo a la basura. Todo esto es porque el Padre quiere que lo recibamos y lo cumplamos. Porque otra vez, como dice Pablo de Tarso, no son los oidores, sino los hacedores. ¿Sí? No los oidores, sino los hacedores. Bueno, entonces aquí tenemos esto y es por eso que sabemos identificar el principio del año, sabemos las señales, sabemos los frutos y sabemos también que todo esto tiene importancia. Voy a volver a poner el gráfico, voy a hablar en general de las citas santas. Ahorita en esta clase voy a hablar en general, ¿verdad? De lo que es todas las citas santas y mañana vamos a empezar ya directamente con el Pesaj, ¿ok? ¿Qué, cómo, quién, por qué, cuándo, en dónde, todo, ¿ok? Bueno, entonces rápidamente lo que voy a mencionar aquí, es más, les voy a poner también el gráfico que usamos ahí con Dani y con Alba, en donde ya están situadas las festividades con sus nombres. Déjenme seleccionarlo. Ok, ahí va, espérenme. Voy a incluir aquí las 7 semanas. A ver. Voy a subir este otro en donde ya vienen marcadas las citas santas y poder los que están recién estudiando y recién aprendiendo, aquí está, voy a poner uno más, lo voy a poner aquí encima. Y bueno, aquí ya puse definitivamente en dónde están situadas las citas santas, ¿sale? Para que ustedes vean el año festivo bíblico, ¿ok? Y todo comienza siempre otra vez con el reconocimiento de la tierra, la cebada que está a punto de madurar, que ya está tierna y que empieza su proceso y que es regular en la tierra, o sea, la tierra era regular, todo el tiempo se da sin que la siembren, ahí aparece. Y esto es lo que el Creador usa para dar la señal del inicio. Bueno, aquí, aunque aquí puse Bikurim, bueno, Pesaj, se me pasó Pesaj. No, espérenme, déjenme volver. Es que el gráfico tenía otra parte en donde está anunciado Pesaj y yo lo corté. Aquí está, déjenme ponerlo. Bueno, voy a volver a subir otro. Espérenme poquito. Vamos a subir uno más. Sí, para que aparezca Pesaj. Ahora sí. Vamos a ponerlo aquí grandote. Ahí está. Bueno, esa flecha estaba anunciando el principio del ciclo festivo, cuando aparece la lumbrera menor y ya está la época primaveral, la cebada Aviv. ¿Ok? Bueno, pues ahí está. Miren, este es el ciclo festivo en general y voy a decir rápidamente lo que significa. ¿Ok? Lo que vamos a estudiar en estas 4 estudios que tenemos, este Shabbat y el siguiente, van a ser Pesaj, Matzot y Bikurim.
¿sí? Pesaj está anunciando directamente el Cordero de la Liberación, escúcheme bien, el Cordero de la Liberación es el día 14 entre las 2 tardes. Entrando el 15 comienza la fiesta de los panes en levadura, el día 15 y el 21 son Shabbatot, festivos. Matzot está hablando de la limpieza, ¿verdad? De la masa, de la harina, no levadura, no pecado. Bikurim, la primicia se entregaba justo en esa semana, cuando ya la cebada ya estaba para cosecharse, se tomaba un omer. Un omer es una medida de espigas que se amarraban y era el reshit. Bikurim habla directamente de la resurrección, la promesa de la resurrección. Pesaj es libertad, Matzot es limpieza, Bikurim es avivamiento, avivar. La palabra en hebreo, porque yo he dicho antes, ustedes lo recordarán, la palabra resurrección es una palabra que viene del griego, si no me equivoco, bueno, griego o latín, cualquiera de las dos, pero en hebreo nunca existe esa palabra. En hebreo significa, en hebreo la palabra es avivar, haim, avivar, ¿sí? Entonces, es importante esto. ¿Por qué? Porque resucitar o resurgir, que usar esta palabra resurgir de la tierra o de la muerte, sí, lo hizo el Mesías. Revivir o volver a tomar vida. De hecho, Yeshua mismo dijo que el Padre le dio la capacidad de tener vida en sí mismo, de poner su vida y retomarla. Es ahí donde viene Jaim, vivificado, de volver a tomar la vida. Por eso en las traducciones pusieron resurgir, resurgir. Bien, aunque también vamos a ver en Bikurim, cuando estudiemos ahí, que el poder de la resurrección actúa directamente en el creyente, número uno, para hacernos vivos, vivificados, y no quedemos como vivos muertos o muertos vivientes. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no hay que esperar a la resurrección para ser vivificados. Ya somos vivificados si permanecemos en el Mesías. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque dicen algunos, y eso salió de un teólogo, ¿verdad?, que dijo que aquel que nace 2 veces solamente muere una. Dice por ahí un teólogo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, lo que dice la Escritura es eso. Nacemos de nuestra madre, pero si nacemos de nuevo en el Mesías y permanecemos, solamente va a morir nuestro cuerpo. Bueno, si es que no nos toca la resurrección, ¿verdad? Es decir, más bien la transformación, ¿verdad? Pero todo el que ha muerto en el Mesías nació aquí y nació vivificado ya. Entonces nosotros ahora ya hemos experimentado nuestro segundo nacimiento, vivificados, de tal manera que aunque muera nuestro cuerpo, nuestra alma no va a morir. Pero el que solamente ha nacido de sus padres, pero no ha sido vivificado por el Mesías, va a morir su cuerpo y también va a morir su alma. ¿Ok? También va a morir su alma en el día de la muerte eterna. De esta forma, el Mesías, cuando habla de ser vivificado y tomar otra vez la vida, es que da la promesa a nosotros, ahí está, de tener la promesa de la vida. Y no es de que, como dijo, ¿verdad?, la teología de Calvino, ¿verdad?, ¿cómo se llama? Sí, de Calvino, ¿verdad? Ya fuimos vivificados y ya tenemos la salvación, ya salvo, siempre salvo. No, de hecho la Escritura dice, y lo dijo el Mesías, el que permanece hasta el fin, ese tendrá salvación. Es decir, no puedes decir ahorita, no, ya soy nueva criatura, ya y ya. No, ¿por qué? Porque si te ensucias tus vestiduras,
si te manchas, incluso si pierdes tus vestiduras, si caes en inmundicia, si entras en apostasía, pues entonces no permaneces. Ajá. Y obviamente el Mesías dice el que permanece hasta el fin. Y hay muchos más textos, ¿no?, que hablan de permanecer hasta el fin. Pablo de Tarso también dice que permanezcamos irreprensibles, dice, vean, sin mancha. Entonces imagínense, no es de que, ya hice la oración del pecador y ya fui resucitado, revivido en mi vida, que estaba muerto en pecado, ya soy vivificado y ya estuvo. No, porque mientras estamos, ¿verdad?, en este peregrinar, podemos entrar en suciedad, en impureza, y por eso muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, pero hice todo esto, hice la oración, fui a predicar a los leones en África, fui hasta el otro lado del mundo, hice 1000 cosas, y ¿cómo que no me conoces? Y yo trabajé toda mi vida por ti. Vas a decir, no sé qué hiciste, pero no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Ya hemos estudiado que eso es inicuo, transgresor de los mandamientos. Bueno, esto nada más, ¿por qué? Porque ciertamente la resurrección del Mesías es promesa en nosotros de recibir la vida eterna, pero todavía falta que este cuerpo muera. Si este cuerpo muere y fuimos fieles y nuestra alma está guardada en el Mesías, ya no morirá la segunda muerte. Pero si este cuerpo fue infiel, esta vida fue infiel, aunque presumió la oración del pecador y activismo toda su vida, puede experimentar la muerte eterna. Bueno, entonces, aquí tenemos, voy a hablar rápidamente de las 7, entonces finalmente, y esto es bueno ahora que comenzamos el año, recordar qué es el año festivo, ¿ok? Esto no tiene que ver con de enero a diciembre, aquí no hay para nada Jano, no hay Semana Santa, aquí no hay Cupido, ni el Día del Padre, ni de la Madre, ni del Maestro, ni del Abuelo, ni de la Abuela, ni de la Feminista, ni nada, aquí no hay nada de esas cosas, no hay Halloween, no hay Día de Muertos, no hay Tamuz, que le llaman Nativitis o Navidad, no hay posada, aquí no hay nada de esto, ni posadas, ni día de nada de estas cosas, todo eso son inventos de los hombres y unas son paganismo extremo, así de veras. Aquí solamente está una representación de la naturaleza que el Creador desde el principio hizo para enseñarnos cómo nos iba a redimir. Levítico 23 dice que estos son los momentos claves, citas santas, santas congregaciones o convocaciones. No está de más, y vuelvo a repetir, sobre todo para los que estén por primeras veces o escuchen la grabación, escúchenme bien, todos, especialmente los que pudieran estar en casa por los asuntos de la cuarentena y que no van a los templos, ¿verdad? Y ya saben que el virus y que todo eso, y que están los pastores ahí diciendo que no dejen de congregarse, que todas estas cosas, ahí les va. Hebreos, la carta a los Hebreos, que mucho usan en la religión para que no dejes de ir a los templos de Dios, llaman, no sé cuántos dioses son, ¿verdad? Porque hay muchos templos de Dios. Todos dicen que son los templos de sus dioses, a la casa de Dios. Ahí les va algo muy importante para que no se dejen engañar por esos sistemas. Cuando la carta a los Hebreos es citada, en donde dice no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, imagínense, es un hebreo hablándole a hebreos, a israelitas que conocen las palabras, que saben que cajal, que saben que la palabra convocación, congregación, santa convocación, mikra y moed y asamblea, todas están directamente conectadas a el pueblo de Israel, incluidos los creyentes en Yeshua en el primer siglo, y estos días de convocación, de congregación. ¿Sí? Sí nos han engañado toda la vida, sí nos han engañado siglos, porque usaron de un hebreo a los hebreos para que no dejen de santificar estos días que fueron
mandamientos y que hablan de la redención del Mesías y que hablan del regreso del Mesías, para que no los dejen como algunos lo estaban dejando por costumbre, se convirtió en el arma, de una de las armas más poderosas de los sistemas religiosos, para retener y para exhortar y para llamarle la atención a los feligreses que empezaban a dejar ir a los templos. Y esto es muy importante. Si quieren ver el contexto correcto de no dejen de congregarse o de convocarse, se está refiriendo a estos días, porque esos son los días señalados. Obviamente en Levítico 23 comienza con el Shabbat, el día de reposo, y estos días anuales, en donde no solamente es mandamiento y convocación, sino hay recordatorio, hay exaltación, hay milagros, hay promesas del pasado y promesas del futuro. Entonces es muy importante los que lleguen a escuchar, que pongan atención. Sí, nos han engañado por siglos y nos han engañado con ese texto para decir, no dejes ir al templo. Y ya después salen con muchas cosas, ¿verdad? Que vas a perder la cobertura, que te va a ir mal, que vas a caer en maldición, que vas a perder la salvación, muchas cosas. Y la teología es muy sutil, porque primero te dice haz la oración y ya recibe el Señor y ya eres salvo y tienes la salvación para siempre y todo, te hacen todo lo que quieras, pero si dejas de ir al templo pierdes la salvación. Si niegas sus dogmas, Trinidad, nacimiento, natividad, pierdes la salvación. Si te sales de su denominación, pierdes la salvación. Todo, empieza a perder todo. Cuando primero, ¿verdad?, te abrazan y te dicen, ya eres salvo, y que el Señor, y que aleluya, y que todo, y que, ¿verdad?, el bautismo, y ya eres miembro, y tanto papelito, todo. Pero apenas haces algo en contra de, y ya pierdes todo. Y entonces, ese es el gran problema de Constantinopla y el vaticinio, el Vaticano. Y aparte todo lo que ellos quieren hacer, ¿verdad? Porque ya una vez que te asustan con que no dejes de congregarte para señalarte como si fueran los que mal acostumbran, pues ya después viene todo lo demás, ¿no? Ya después viene el cobro de esto, del otro, el control, la manipulación, etcétera, etcétera. El domingo, además de Constantino y la imposición y qué bueno que nomás fuera eso, pero no, teologías y doctrinas y cosas cerradas. Así que hay que tener más atención en lo que dice la Escritura, en las expresiones, en las palabras, cómo entenderlas. Hebreos 10:25 ponen aquí, ahí está el texto exacto. Y saber que esto fue lo que ordenó el Creador y esto es lo que espera de nosotros. Bueno, hablando en general, entonces, Levítico 23 habla de todos los días de reposo, una vez a la semana. El Shabbat se le conoce como el cese. Y después, conociendo el calendario bíblico, entonces se entiende cuándo es el primer mes y cuándo es Pesaj, el verdadero día cuando el Mesías es entregado. Esto es otra cosa muy importante. Queremos saber cuándo celebrar la Pascua verdadera en el momento verdadero, para todos aquellos que lleguen a escuchar y que estén esperando Semana Santa, ¿sí? Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección, todo esto. Déjenme decirles que si hay cristianos que celebran esto, realmente son católicos, porque esto lo ordenó Constantino y lo confirmó el Vaticano, y es para todos los que están bajo el poder papal. Si tú dices que no eres ni católico y que no obedeces al Papa y que no eres de la Iglesia Católica y todo eso, te puedes engañar a ti mismo, porque el hecho de guardar domingo, Semana Santa, Domingo de Resurrección, Semana de Pascua, todo eso es estar bajo la orden de los papas y de la Iglesia Católica, igual que muchas doctrinas. Entonces es hora de que se vea la realidad. ¿A quién obedeces? Porque los apóstoles en el primer siglo dieron su vida, incluso dieron su vida
cuando les dijeron cállense, no hablen más, no hablen de ese Mesías, aquí tenemos judaísmo, hablen del judaísmo. Y ellos dijeron no, es necesario obedecer primero al Todopoderoso antes que a los hombres. Fíjense nada más. Y eso es algo que hoy día muchos están reconsiderando. Y están diciendo, no, es necesario obedecer primero al Todopoderoso en su palabra, antes que a Constantino y a los papas. Fíjense nada más. Esto es algo que hoy día muchos creyentes están reconsiderando. ¿A quién estoy obedeciendo? ¿Cómo que he estado obedeciendo a los papas? Navidad, posadas, Año Nuevo, de Jano, 1 de enero, y todo lo demás, y Cuaresma, los que guardan Semana Santa, Pascua, y todo eso, sí, has estado obedeciendo a los papas. No, es que yo no soy católico, y que yo no voy en la iglesia, que yo cristiano, que Cristo, y que quién vive, y no sé, y todas esas cosas, ya ven. Todo eso es de los papas. Es hora de recapacitar. Es hora de, oigan, si los millennials se agarraron las redes y la internet para averiguar qué onda con el sistema, con el gobierno, con la mafia, con todo, y están llegando a muchas verdades, ¿cómo no lo debe de hacer el que dice que es bíblico y cristiano para agarrar las redes, agarrar el estudio, investigar? Y se empieza a quitar ese yugo romano. Es el yugo de Roma, es el yugo de los papas, es el yugo de Constantino. ¿Ok? Entonces es muy importante que a estas alturas, y ahora que muchos están, ¿verdad?, por la cuarentena y todo esto, estudiando y buscando, puedan reencontrarse. Es algo muy interesante, ¿verdad? El mundo se detiene y lo único que le queda es, pues, vamos al internet, ahí no entra el virus. Bueno, entran otros virus, ¿verdad? Y hay mucho veneno también en religión, en mesianismo, en yagüismo, cristianismo, muchos sismos. Bueno, son otros tipos de virus, ¿verdad? Pero qué bueno que usaran los medios para encontrarse con el Creador, con la palabra, con su voluntad. Y qué bueno que este tiempo de encierros y estas cosas, ¿verdad?, fuera un momento para que llegaran a escuchar algo como esto. Y que lo único que hacemos es nada más ser motivadores, despertar la curiosidad para que cada quien empiece a ir de regreso a la palabra. Para que sean todos como los de Berea. ¿Se acuerdan los de Berea? Los de Berea, ¿qué hacían? Escuchaban algo que les decía Pablo, es que el Mesías así. Sí, déjame ver, voy a la Escritura. Y vean que los de Berea no tenían Nuevo Testamento, no existía. No tenían cartas de Pablo, no existían. Es más, no estaba ni Pablo, es Pedro el que les habló, creo. No existían cartas, no existían evangelios, no existía libro de los Hechos, no existía Hebreos, no existía Apocalipsis, no existía nada de eso. ¿Qué eran los verdaderos bereanos? ¿Quieres ser un verdadero bereano? Por supuesto que ya tenemos lo que se llama Nuevo Testamento, pero el verdadero bereano es el que va al canon hebreo. Desde Génesis hasta Malaquías, yendo a través de la verdad, la pura verdad. Moisés hasta Malaquías. ¿Quieres ser verdadero bereano? Agárrate todas las doctrinas que has aprendido de Constantinopla y vas a ver que no van a estar en la Biblia. Solamente están en la doctrina. En fin, ahí está, miren, ya se acordaron ahí de su pasado, ¿verdad? ¿Quién vive? Y a su nombre, todos ahí gritando con las emociones, ¿verdad? La pregunta es, ¿eso es mandamiento? ¿Eso es ordenado por él? ¿Qué es esto? Parece un show. Se ha convertido todo en farándula, todo en modernidad. Pero es tiempo de regresar a la verdad. Y la verdad aquí está, dice el mismo Mesías cuando ora por sus discípulos, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí está, queremos estar santificados en su verdad, su palabra es verdad. Y aquí está su palabra. Bien, pues vamos entonces rápidamente, aquí está el ciclo anual, se comienza con la lumbrera menor,
primaveral, cuando se ve y ya está la cebada Aviv. Ya está en su época, ya tiene un buen tamaño, ya tiene un buen color y empieza el proceso de maduración o madurez. Maduración. Ahí comienza el ciclo festivo. Entonces se aparta el día 14. El día 14 es el día de recordar la salida del pueblo de Israel. Todo israelita lo hacía, hasta el día de hoy se hace. Yeshua lo hizo y lo único, ya entraremos en el tema, ya iremos al Evangelio otra vez, ahorita solamente lo adelanto rápido. Yeshua, la famosa última cena, no fue cualquier cena que cenó última vez, no. Yeshua resucitado seguía con sus discípulos, comía con ellos, cenaban, pescado, asado, comían todo, ¿verdad? Así que cenó otra vez, pero la última cena no es otra cosa que la cena de Pesaj, última, sí, que es anual y que estuvo con ellos. Y que él ordenó que cada vez que se cenara esa cena, ahora se le iba a añadir también a él en el memorial, porque él es el Cordero perfecto. Matzot es la que sigue, del 15 al 21, son 7 días que hablan, el 7 es perfecto, pan sin levadura habla sin pecado, sin leudar, sin pecar, y se hace por 7 días, desde el 15 al 21. De Aviv, acuérdense que todos estamos hablando de la primera luminaria nueva, todos esos días. Después, en esa semana, que ya se podía cosechar la mies, entonces se tomaba una primicia y se llevaba al santuario. Ahí habla de que es el primer día de la semana, o sea, terminando el Shabbat de la semana de Pesaj. El Shabbat que le sigue al Pesaj. Se tomaba la primicia y bueno, ese es un momento también para hablar de la resurrección del Mesías. Son días santos, son días de convocación. No dejes de convocarte esos días como muchos ya tuvieron por costumbre dejarlo. Bueno, de ese Bikurim viene la fiesta de las semanas. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se contaban 7 semanas enteras, completas. Shavuot, Temimot. 7 semanas enteras. Y cuando se cumplían las 7, entonces el día 50, por eso de ahí viene Pentecostés, Pente viene de 5, Penta, y Pente 50, 50, ¿verdad? No se contaban 50 días, se contaban 7 semanas, y obviamente después de eso, el día 50, se volvía a entregar otra primicia, en este caso del trigo. Ya se conoce como Shavuot, la fiesta de las semanas. Aquí está el Bikurim, la primicia del trigo. Y ese es el día que la presencia divina viene sobre los 120 que estaban congregados. Por primera vez, y a partir de ahí por todo creyente. Este simboliza la unción, ¿verdad? La unción, la lluvia que cae de los cielos y riega, y se toman también los primeros frutos. ¿Quiénes fueron los primeros frutos de Shavuot? Porque ahí se cosechaba el trigo. Obviamente los 120. Los 120 estaban ya ahí. Esa fue la primicia. Esto es muy importante, también por aquí lo están diciendo. No se vayan al judaísmo. El judaísmo niega al Mesías como el Cordero. Niega Bikurim como la resurrección del Cordero. Niega el Reshit, que es el Mesías. Niegan también la presencia divina a los creyentes. Por lo tanto, ellos no cuentan semanas ni llegan a ese Bikurim. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos cuentan lo que le llaman la cuenta del Omer. Y de hecho, no se esperan al Bikurim. Ellos, pasando el primer día de Matzot, empiezan a contar ahí sus espiguitas y están todos los días. Hayom, Yom, Echad, Hayom Yom Sheni, Hayom Yom Shilishi, Hayom Yom Revi, Hamishi, Shishi, y así se van hasta llegar, ¿verdad? Pues finalmente al día a Hamishim, que es 50, ¿sí? Pero eso es talmúdico.
eso es anti-Mesías, porque lo que dijeron ellos, no vino ningún Espíritu Santo, no vino nada, vamos a contar Homer y hasta que lleguemos dicen ellos, a Shavuot. Obviamente llegan a Shavuot, pero ellos le cambian el nombre y ellos le llaman Matan Torah. Ellos dicen, vamos a contar después del primer día de Matzot, 49 días y el 50 es Matan Torah. Y dicen, no se vino ningún Espíritu Santo, no hay nada, hay Torah. Nosotros nada más recibimos la Torah, dicen ellos. Otra vez, ¿para qué? Para ir en contra de lo que el Todopoderoso estaba haciendo en esos días. Qué interesante, porque ese es el momento que se recuerda la unción de lo alto. Hay algunas iglesias que celebran Pentecostés, o no sé quién, la verdad yo no sé, yo nunca estuve en ninguna iglesia que celebraran eso. Y miren, déjenme decirles algo, se enfocan más en la resurrección. Y es que en la resurrección, según los textos de Pablo, pues le dan mucho énfasis. Pero a ver, ahí les va la pregunta, escúcheme bien, todos, va la pregunta para todos. ¿Qué es más importante? ¿Su muerte como cordero, que es sin pecado, que resucitó, que con ello hizo venir la presencia divina para ungirnos? ¿Su regreso, su expiación o la promesa de la vida eterna? ¿Qué es más importante? A ver, ¿qué es más importante? ¿Qué es lo que más tenemos que concentrar? Porque el cristiano se concentró más, resucitó, me acuerdo que se cantaba en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es más importante? ¿Su resurrección? La realidad es de que todas son importantes. O sea, no porque Constantino te dijo resucitó y ahí el domingo, porque para ellos traen otra onda ahí, el nacimiento del sol Invictus, el sol, el culto al sol. Y para ellos fue lo más importante ahí, ¿cierto? Pero la realidad es de que es importante su muerte, es importante su resurrección, es importante la presencia divina venida en nosotros, es importante su regreso, el día de la alarma, es importante Yom Kippur, o sea, es importante todo. Ya están aquí respondiendo, ¿verdad? Su muerte, Pesaj. A ver, ¿de qué sirve la muerte del cordero si no fueron libres? De nada. ¿O de qué sirve llegar a Bikurim si no hay frutos, si no fueron libres, si no fueron lavados? ¿O de qué sirve Shavuot, la presencia divina, verdad? Si no se espera el Mesías para el reino eterno, sino que se espera un reino futuro terrenal. Realmente no puedes separarlo, no puedes decir una sola, esto es la vida, no, son todos los servicios, todo es una sola cosa, dice aquí Jimena, todo abarca la voluntad del Padre, ¿me entienden? Por eso no nos enfocamos a Semana Santa y a Resurrección y ya, no. Por eso dejaron por costumbre, y vean esto desde el primer siglo, no dejen de convocarse estos días como muchos tienen por costumbre. Y como dejaron estos días, pues cuando viene Constantino, les mete un montón de días fuera de, como hizo Jeroboam con el reino del norte. Puso de su propio corazón, dice, fiestas. Entonces, esto es lo que tenemos que recapacitar. A ver, ¿cómo que el cristianismo son puros días que son antibíblicos, que no son ordenados, que son ordenados por hombres, y todos creen que son bíblicos de la sana doctrina? Tenemos que despertar de esa distopía que creó Constantino. El cristiano vive una distopía, es decir, un mundo que se creó religiosamente, pero que es falso, ¿sí? Es nada más es como la memoria RAM, ¿verdad? Sube información y ahí está volando. Nunca aterriza, no es real. Se apaga la luz y se fue todo.
Y además esta distopía es una disonancia cognitiva severa. ¿Qué es esto? Un dualismo, un pleito entre dos pensamientos. Soy bíblico, soy de sana doctrina, soy muy Biblia, pero contradices la Biblia. Disonancia cognitiva es, yo creo en la Biblia y no te apartes de este libro de la ley, pero estás negando la ley, estás negando los mandamientos, estás negando todo. Dices que eres muy bíblico, pero eres muy teológico más bien. Es como un tipo que salió ahí, uno de los apostólogos más grandes, ¿verdad?, de esta generación. Alguien por ahí publicó el video, se me hizo de veras, es de la cosa más aberrante que he visto. Está el tipo hablando de la fidelidad de la congregación, de que no dejen de congregarse y que no se puede cerrar la casa de Dios y no se puede cerrar el templo de Dios. Puras de estas ya saben, por lo del virus, ¿verdad? Y empieza a hablar unas barrabasadas porque dice que son muy fieles, muy obedientes a la ley, que van a obedecer la ley. Y tú dices, esta es la disonancia cognitiva más ridícula que he escuchado en todos los siglos. Esta está peor que los peores, ¿sabes? Constantino se queda corto. O sea, está abogando por el mandamiento, por la obediencia, por la ley, que guardan la ley. Tú dices, ¿cuándo guardan la ley estos individuos? O sea, los mandamientos. Es la cosa más, ya no encuentro palabra de veras, insultante, ofensiva. Se dice muy fiel y muy todo y que la casa de Dios no se puede cerrar y que son muy obedientes. De veras, es asombroso cómo tuercen la escritura. Ya hoy día ya muchos ya no se tragan esto, como dicen los colombianos, ¿verdad? Ya no traga entero. No, es el colmo. Es una distopía creída por millones con disonancia cognitiva que chocan dos pensamientos radicalmente y se despedazan. No, somos de la sana doctrina, pero niegan todo y creen solamente la teología. Esa es la enfermedad espiritual más grande de esta generación. ¿Qué es ser bíblico? Pues la realidad aquí está. Los mandamientos del Creador, los días de convocación, no dejes de congregarte y de convocarte estos días como ya muchos dejaron. Y además es el calendario del Creador, son los tiempos del Creador, además son un servicio, son un mandamiento, traen una enseñanza espiritual para tu vida, traen la profecía explicada del Mesías, su venida, su regreso. Es toda la decodificación de los misterios revelados, o los misterios escondidos revelados ahora. Además son momentos santos, además, como dijo el Mesías, viene la hora y ahora es, hace 2000 años, lo dijo, que el Padre busca verdaderos servidores. El templo, dice, se va a caer, no quedará piedra sobre piedra. Ya el templo, el sistema del templo quedó obsoleto. No sé, eso sí es lo que dice la carta a los hebreos. El pacto antiguo en sangre de animales y en templos, dice, quedó en desuso. Y lo que ha sido olvidado, dice, está a punto de desapareció. ¿Quién lo revivió? Los religiosos. ¿Quién está obedeciendo? Pues los ciegos que están siendo guiados por un ciego. Comenzando con Constantino, todos los papas, los deformadores, dicen reformadores, y de ahí para acá, pastores, líderes, rabís, roés, rebes, jajamim y todos los que le llamen, sea judío, sea de todas las religiones. Aquí es donde tenemos que reconsiderar. Esta es la guía del Creador, estos son los tiempos del Creador, estos son los días del Todopoderoso. Este es el misterio del Mesías. El Mesías es nuestro maestro, Él es nuestro rabí, Él es nuestro moré, no hay más. Él es nuestro pastor, llámale todos los títulos que el hombre
ha usurpado y ha acuñado para sí mismo, todos esos son espurios para el hombre. El Mesías es el todo, Él es la cabeza, Él es rey, Él es Mesías, Él es ministro, Él es juez, Él es pastor, es el verdadero roé, el verdadero rabí, el moré, el jajam, todo, sabio, Él es todo. Este es un llamado para reconsiderar. Todos aquellos que estén, ¿verdad?, desde la cristiandad todavía, créanme, nosotros lo hemos vivido y no es porque que queramos convencerlo con nuestro testimonio, pero décadas en el cristianismo, años en el cristianismo, conociendo teología, obedeciendo a los hombres, haciendo ritos, haciendo ceremonias extrañas, haciendo todo inventado. Y el Padre nos tumba el velo, nos quita las escamas, como le pasó a aquel hombre de Tarso, y empezó a ver las maravillas de Elohim, las maravillas del Todopoderoso. Eso es lo que nos ha heredado a nosotros, y no se ha acabado. Vean, Pesach, Bikurim, Matzot, Shavuot, o Pentecostés, o semanas, proféticamente ya se cumplieron. El Cordero, la resurrección, sin leudar, sin pecar, la venida de la presencia divina. Esta edad ya cumplió con esta parte. Pero Yom Teruah, que es el día de la alarma, de la Teruah, o de las trompetas que le llaman, está haciendo alusión a la alarma que viene, todas las cosas que están pasando, la alarma que suena. Yom HaKippurim es el día de cobertura para Israel y de cobertura del Mesías para los suyos por el día de la ira. Y Sukkot, cabañas, que hizo habitación con nosotros, también está hablando de, como dice Apocalipsis, que extenderá sus habitaciones en los cielos para recibirnos. El Mesías dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, habitaciones, Sukkot. Voy a preparar lugar. Es una forma de decir, subo el Padre, voy a recibir herencia, voy a preparar un lugar para que donde yo estoy ustedes estén. Así que las primeras citas santas nos gozamos en ellas porque también ya están cumplidas. Pero las últimas tres nos gozamos más en ellas porque sabemos que se van a cumplir y están próximas proféticamente. Esos son los tiempos del Creador. No dejen de convocarse como muchos ya dejaron de convocarse y han recibido cosas extrañas en sus vidas. Es tiempo de, así como en el mismo mundo, los millennials y los centennials haciendo uso de estas redes para llevar verdades que dicen ellos les van a liberar de, porque de la prensa, que de los políticos, que no sé qué, pues ahora es hora que también del creyente, ahora que están cerrando sus templos por los virus que les tienen miedo, empiecen a usar estas redes para decir, ¿sabes qué? Vamos a alimentarnos de veras, vamos a la palabra de veras. Ya basta de esos falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, falsos roés, falsos todo. Ahora hasta los templos de los roedores, ¿verdad? Ya les cerraron, yo creo, tienen que estar prohibidos, ¿no? Ahora, ¿qué van a hacer? Están acostumbrados a sus templos. De veras, toda esta gente, pues yo espero que todo esto, a los que han sido esclavizados en esos sistemas, hoy día pueda servir esto, para que volteen a la Escritura en donde está la verdadera palabra, donde está la verdad, donde está la instrucción. Los que hemos experimentado esto desde hace años para acá, créanme, es bendición tras bendición. Alegría tras alegría, dicha tras dicha. No estoy hablando de cosas materiales ni nada, eso déjenlo para allá los sistemas apostolóbicos. Bendición tras bendición, dicha tras dicha, alegría tras alegría. Estoy hablando de cuando la palabra te abre los ojos y arde tu interior por todo esto. ¿Se acuerdan que cuando Yeshua resucita y se une a unos discípulos que van a Emaús
y empiezan a conversar, ¿verdad? ¿No has escuchado lo que ha pasado? Eres el único forastero que no sabe nada de esto. ¿Cómo es posible? ¿Qué cosa? No, pues que el Mesías que murió y que nosotros esperábamos que él fuera el que iba a redimir a Israel. ¿Y qué dice? Que les empieza a hablar el Mesías y les empieza a abrir los ojos y empiezan, después dice, ¿no ardía nuestro corazón con todo esto que nos decía? Quédate, no te vayas, le decían. Hace muchos años, cuando éramos chicos, mi mamá, pues, con la búsqueda, con el hambre, pues no había tanto recurso evangélico y lo que podía encontrar por ahí se agarró un cassette, hablando de cassettes, ¿verdad? Ya saben, los millennials no conocieron esto, ni los centennials creo no conocieron esto, ¿verdad? Tu casetera, metes tu casetito, ¿verdad? Le pones play y empieza a rebobinar, ¿verdad? Y había un canto, era católico, era un grupo, quién sabe qué grupo será, ¿verdad? Y hablaba del Mesías que iba camino de Maús. Quédate, Señor, dice, quédate conmigo, quédate, dice, soy un peregrino, ¿no? Ya no me acuerdo la letra, pero la intención hablaba de ese texto, ¿no? Era religioso y todo lo que sea, pero me acordé y digo, ¿quién no? Porque el Mesías se fue finalmente, pero se ha quedado sus palabras, se ha quedado su instrucción, se ha quedado la revelación de todo esto. ¿Cierto o no es cierto? Y aquí es donde decimos que se quede esta palabra. No quiero que se vaya. Quédate. La palabra del Mesías, que se quede esta en nuestro corazón, como una buena semilla. Y no solo eso, quiero que sigas hablando palabra del Mesías y del Eterno, la instrucción. Quédate. Y explícame las maravillas. Dice que en Shavuot, ¿se acuerdan? En Pentecostés, llamado en griego, que vino la presencia divina a los 120. ¿Se acuerdan? Dice el texto que empezaron a hablar las maravillas de Elohim, del Todopoderoso. Empezaron a hablar en idiomas que había de toda la tierra, según ellos habían nacido, medos, partos, elamitas, egipcios, de todos lados, y todos hablaban las maravillas del Todopoderoso. ¿Cuáles son las maravillas? Estas palabras. Empezaron a entender y se les empezó a revelar todo y empezaron a hablar de la profecía del Mesías, del Cordero, de la presencia divina, del tabernáculo caído de David que estaba siendo levantado, de todo eso. Y se quedaron con esa palabra. Y aquí estamos, y los que estén escuchando, los que lleguen a escuchar la grabación, si les ha nacido el hambre, el deseo, la sed, y dicen esto es lo que nos llena y que se quede esta palabra con nosotros. Cerca está, dice, ahí está, la tienes cerca, en tu mente y en tu corazón. No ocupas a nadie que suba, nadie que cruce el mar, el río, dice Deuteronomio, sino que está aquí cerca de ti la palabra, dice. Ahí está, la escritura. Y enseñada por el Mesías y sus emisarios, es un banquete cada vez que la abres. De veras, si tú has crecido con la Biblia, leyéndola y lo único que tienes es teología, empieza a leer de veras espiritualmente con la enseñanza del Mesías y vas a ver que es un deleites. Ahí sí los traguitos de leche ya se quedaron años luz. Ahí vienes al manjar, a la delicia de la palabra. Las festividades son todo esto. Nos hablan de la profundidad de la redención del Mesías y también de nuestras obras, de nuestros frutos, de nuestra vida, una vida diferente. Bien, pues ahí está, eso es lo que vamos a ir viendo todo este año. Vamos a comenzar, por supuesto, con las 3 primeras. Mañana, ya entrando en esto, nos vamos a ir a Levítico 23. Aquí están todas y vamos a ir viendo una por una para irnos preparando. ¿Okay? Para los que nos quieran acompañar, que de pronto es la primera vez o que de pronto por el encierro, por todo lo que sea, digan, ¿qué es esto? Yo quiero saber. Esto no es Semana Santa ni va a ser la Pascua, es Pesaj, es el memorial, es lo que es bíblico y lo que el Mesías hizo y enseñó.
Y mañana vamos a irnos directamente con Pesaj. ¿Qué es Pasaj? ¿Verdad? ¿Por qué Pascua? ¿Y qué es lo que cambiaron en la religión? ¿Qué es lo que está escrito y qué es lo que es tradición? Y lo vamos a ver y van a ver que va a ser también una forma de entender la escritura y entender el Mesías. Así que, bueno, por ahora aquí está esta primera entrega, una exhortación, una mirada rápida a las festividades, a los días, al calendario, al inicio y el desarrollo de estos días.